Muy bien, chicos, con las disculpas del caso, estamos 13 minutos atrasados. Vamos a hablar ahora de una de las primeras. ¿Pueden silenciar por favor, su micrófono? Ya. Vamos a hablar sobre uno de los elementos básicos e importantes dentro de no solamente la hematología, sino en general, un elemento básico del laboratorio que nos permite identificar enfermedades hematológicas e incluso enfermedades no hematológicas. Ustedes saben que por todo y por nada se pide una citometría hemática o un hemograma. Mal llamado hemograma, lo que en realidad se debería denominar citometría hemática. Citos, célula, metría, cuantificación, ¿sí?, de las células hemáticas. Citometría hemática, por lo tanto, significa la cuantificación de los elementos formes que están circulando en sangre periférica, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos formes que están en la sangre periférica? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, el primer elemento que nosotros vamos a evaluar cuando tenemos en nuestras manos un hemograma es justamente la evaluación de estas tres series. Muy bien. Cuando estamos evaluando una citometría hemática o un hemograma, tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? Y obviamente, lo más importante, ¿qué información nos proporciona? Habíamos dicho que vamos a medir los elementos formes que están en la sangre periférica. Los elementos formes son serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. Es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos y fragmentos celulares o plaquetas. Nunca un hemograma debe evitar evaluar la serie plaquetaria. Van a ver, por ejemplo, que algunos laboratorios pequeños no incluyen dentro de la evaluación de un hemograma la serie plaquetaria. Por lo tanto, no es un hemograma completo y correcto, ¿sí? En cambio, un hemograma completo y correcto evalúa serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. ¿Cómo vamos a medir? Hay dos formas de poder procesar un hemograma, ¿sí? Hasta hace unos 20, 25 años, los hemogramas o las citometrías hemáticas se realizaban por métodos manuales. Fíjense, los métodos manuales incluían, obviamente, artificios de laboratorio. Tomábamos una muestra en un tubo de ensayo color lila que tiene un anticoagulante que se llama EDTA, que es el ácido etilendiamino tetrasódico, ya sea o potásico o sódico, tetracético, sódico o potásico, ¿sí? Y por nomenclatura, ese tubo tiene ese anticoagulante y el tubo es de color lila. En cualquier parte del mundo, entonces, cuando les digan a ustedes, ¿sí?, tomen un hemograma, los hemogramas se toman en un tubo de ensayo color lila que contiene este anticoagulante. Luego se dejaba reposar y se pipeteaba los elementos formes. Y se hacía recuentos manuales mediante pipeteo, colorimetría, ¿sí? Y se cargaba, ¿sí?, gotitas o microlitros en pipetas de toma en hemocitómetros, que son portaobjetos graduados, y se observaba al microscopio. Y de esa manera se tenía una cuantificación aproximada del número de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Y que obviamente estos elementos, ¿sí?, nos permitían correctamente decir qué cantidad, cuantificar los elementos formes. Con el advenimiento de las pruebas automatizadas, miren, estas son pruebas manuales, se observaba en el microscopio, se hacía frotis, y obviamente se hacía fórmulas diferenciales. Esto sigue siendo válido para la cuantificación y la diferenciación de los glóbulos blancos, no así para la hemoglobina y las plaquetas. Es decir, que con el advenimiento de los sistemas automatizados, se cuenta con los citómetros de flujo o hemocitómetros. Los hemocitómetros son aparatos automatizados donde se cargan, miren, ¿sí?, los tubos de ensayo color lila, y el principio básico de la cuantificación automatizada es el hecho de que los diferentes glóbulos se disponen, ¿sí?, en un sistema de tubuladura, ¿sí?, interior, microtubuladura, de manera que los glóbulos se disponen en fila india, miren, uno por uno. Y al disponerse en fila india o uno por uno,
se incide una luz láser o un impulso eléctrico, pero generalmente una luz láser sobre cada una de estas células. Y va a depender mucho del tamaño, ¿sí? De las características tintoriales, de las características del citoplasma y del núcleo de cada una de estas células para que la luz se disperse en diferentes ángulos. Y esta dispersión es capturada por una serie de dispositivos que capturan la dispersión de la luz. Y esto se transforma en impulsos eléctricos, ¿sí? O en impulsos lumínicos, en este caso impulsos lumínicos, y se distribuyen en un eje de abscisas y ordenadas. Y estos son diferentes impulsos, de manera que en un eje de abscisas y ordenadas tenemos una dispersión de diferente cantidad de células. Y esta diferente cantidad de células es testada por un software y es transformada en valores numéricos. De manera que cuando nosotros hacemos un hemograma o realizamos la cuantificación mediante un citómetro de flujo, lo que estamos haciendo es incidir, como les he dicho, un impulso eléctrico o una luz láser, y esto es capturado y es representado en diferentes, ¿sí?, poblaciones celulares en un eje de abscisas y ordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí?, un histograma normal de los diferentes glóbulos blancos. La mayor cantidad de glóbulos blancos está en esta ventana D, ¿sí?, donde se observa gran cantidad de células que tienen peroxidasa. Ustedes recuerdan que la peroxidasa es una eh, proteína y una enzima que se encuentra en los neutrófilos maduros. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta ventana existe gran cantidad de neutrófilos. Acá están los linfocitos, acá están los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Todo esto se va a traducir en un sistema numérico, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros realizamos automatizado, un hemograma automatizado nos debe, ¿sí?, informar no solamente, ¿sí?, el valor numérico total de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y plaquetas, sino nos permite, ¿sí?, identificar diferentes valores numéricos. Y este es un hemograma completo y correcto actualmente, donde vamos a evaluar la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Me voy a adelantar. Dentro de la serie roja, el elemento más importante es la hemoglobina, expresada en gramos por decilitro. Acá vemos que la cantidad de hemoglobina está expresada en 13.1 gramos por decilitro. Luego tenemos el hematocrito y el número total de glóbulos rojos. Tenemos el ancho de distribución eritrocitaria, es decir, la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo, expresada en un porcentaje que es 12.2%, que eso es importante, y vamos a ver qué tan importante es, sobre todo cuando tenemos que establecer el diagnóstico de las anemias hipocrómicas microcíticas. Y tenemos el valor de los, ¿sí?, índices hematimétricos. Por lo tanto, esto es lo que evalúa la serie roja. La serie blanca, fuera de evaluar o informar el número total de white blood cells, de glóbulos blancos, informa la fórmula diferencial porcentual, pero más importante, la fórmula diferencial numérica expresada en valores elevadas a la potencia 3, es decir, en miles. Por lo tanto, si nosotros queremos saber qué cantidad de glóbulos blancos tenemos, 4.8 por 10 a la 3, es decir, 4.800. Acuérdense, decena, centena y millar. En potencia 3, 4.800 glóbulos blancos. Tenemos el valor porcentual y, lo más importante, el valor numérico absoluto real distribuido en esa curva de histogramas y de poblaciones de los glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Finalmente tenemos las plaquetas y el volumen plaquetario medio. Las plaquetas expresadas también en un valor elevado a la potencia 3, es decir, 173 por 10 a la 3, 173,000 plaquetas. Muy bien, todo esto obviamente, ¿sí?, así sea en inglés, en chino, en japonés, ¿sí?, se informa como parte de una citometría hemática completa y correcta.
Nuevamente, muchachos, aquí tenemos un hemograma completo y correcto. La serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Y aquí tenemos diferentes valores, pero no se compliquen la vida. Les había dicho, los valores se expresan en cifras elevadas a la potencia 3. Fuera de la hemoglobina y el porcentaje, y obviamente los índices matemáticos, el valor numérico de la cifra de glóbulos blancos está expresada en cifras numéricas elevada a la tercera potencia. ¿Sí? Todo esto se vacía en un informe que cada laboratorio, ¿sí?, tiene en forma sistematizada. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un hemograma de la Universidad de San Pablo, vamos a poder identificar la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria, con diferentes valores numéricos, que es lo primero que vamos a evaluar ahora en los siguientes minutos. Muy bien. Vamos a empezar evaluando la serie roja. ¿Cuáles son los elementos importantes dentro de la serie roja en un hemograma? El elemento más importante de la serie roja es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína compleja, cuaternaria, con una función bien definida, que es el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. No evaluamos la función, simplemente evaluamos la masa total de hemoglobina en cifras por unidad de volumen, es decir, 12 a 17 gramos por decilitro, que representa la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen. Y es el único parámetro, ojo, que define anemia o eritrocitosis, mal llamada poliglobulia, porque el aumento del número de glóbulos rojos y obviamente el número y la cantidad de hemoglobina no se llama poliglobulia, se llama eritrocitosis. Y obviamente el único parámetro que nos permite establecer el diagnóstico de un paciente con anemia son las cifras de hemoglobina. Las cifras normales oscilan entre 12 a 16 gramos por decilitro. Y obviamente esas cifras normales, dentro de ese rango, dependen de edad, sexo y altitud geográfica. Con la edad, los pacientes, por ejemplo, durante el envejecimiento, pierden la capacidad regenerativa de la médula ósea. Por lo tanto, eso explica por qué los pacientes ancianos tienen menor cantidad de hemoglobina que los pacientes más jóvenes, dentro del rango de normalidad, obvio. Por ejemplo, los viejitos pueden tener 12.2 o 12.3 o 13 de hemoglobina, en cambio un paciente joven puede tener 15 o 16. ¿Por qué? Por ese proceso normal fisiológico de envejecimiento. No es lo mismo ser varón y mujer, ¿verdad? Nosotros los varones tenemos hormonas masculinas que se conocen con el nombre de andrógenos. Los andrógenos estimulan la eritropoiesis, que es el proceso fisiológico de formación y estimulación de maduración de serie roja. Las mujeres tienen muy poca cantidad de andrógenos contenidos en la corteza suprarrenal, ¿verdad? Por lo tanto, por eso los varones tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos y sobre todo de hemoglobina en relación a las mujeres. La altitud geográfica es importante porque mayor altitud geográfica, menor presión atmosférica. Por lo tanto, se necesita mayor presión, ¿sí?, mayor cantidad de oxígeno para poder suplementar y llevar una adecuada saturación de oxígeno a los tejidos. No es lo mismo vivir en Potosí que vivir en Santa Cruz. La gente que vive en Oruro, Potosí, tiene menor presión atmosférica. Por lo tanto, al tener menor presión atmosférica, hay una caída de la saturación de oxígeno a nivel de la arteriola aferente que estimula a nivel de las células que se encuentran en el intersticio del riñón, que son productoras de eritropoyetina. La eritropoyetina, ¿sí?, tiene la capacidad de incidir sobre los precursores eritropoyéticos para formar mayor cantidad de glóbulos rojos, tendiendo al transporte de mayor cantidad de oxígeno. Por tanto, se establece un mecanismo de retroalimentación positiva deletérea. Es decir, a menor cantidad de oxígeno, hipoxemia, mayor estímulo de eritropoyetina, mayor masa globular, y eso conlleva un aumento de la cantidad de hemoglobina. Dentro de los rangos de normalidad de 12 a 16, obviamente la gente que vive en Potosí va a tener 16, la gente que vive en Santa Cruz va a tener 13. Entonces está entendido que, ¿sí?, las cifras normales dentro de ese rango de normalidad establecido, ¿sí?, dependen de edad, sexo y altitud geográfica. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito no es más que una relación porcentual entre el plasma y la masa globular, que normalmente debe ser entre el 45 y 50%. Es decir, si dejamos reposar un tubo de ensayo con sangre total, sangre entera,
El 50% es un sobrenadante que es el plasma, es decir, agua rico en proteínas y factores de coagulación. Y obviamente en la parte inferior, donde están los elementos más pesados, se encuentra la masa globular. El 99% de la masa globular está representada por la cantidad de glóbulos rojos y solamente el 1% por glóbulos blancos y plaquetas. Normalmente el hematocrito oscila entre 45 y 50%, ¿verdad? Y esto tiene una relación estrecha con las cifras de hemoglobina. Se dice que el hematocrito normal debe ser 3 veces el valor de hemoglobina. Si tenemos una hemoglobina de 10, el hematocrito teóricamente debe ser 30%. El número total de glóbulos rojos no tiene ninguna importancia, chicos, así que bórrense de la mente. El tener millones de glóbulos rojos por microlitro, si bien es un valor establecido dentro del hemograma, no tiene absolutamente ninguna importancia. Peor aún si es hecho con recuentos manuales. De ahí que el elemento más importante de la serie roja es la hemoglobina. ¿Sí? Muy bien, es el hematocrito. Hemos dicho que el 55% está formado por plasma y los elementos más pesados están situados en la parte inferior, ¿sí? Que se conoce con nombre de paquete globular o masa globular. El 90%, el 99, perdón, por ciento de esta masa globular está representada por los glóbulos rojos y solamente el 1% de leucocitos y plaquetas. De ahí que las variaciones de hematocrito dependen de la cantidad de sobrenadante, pero sobre todo de la masa de glóbulos rojos. Si disminuye la masa de glóbulos rojos, el hematocrito va a disminuir, es decir, hay menor cantidad de masa globular. Si los glóbulos rojos aumentan, obviamente el hematocrito va a aumentar, ¿sí? Este elemento es poco útil. Si bien sí, existe correlación con la hemoglobina, es un parámetro inexacto si nosotros queremos, a través del hematocrito, establecer diagnóstico de anemia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Tenemos un paciente que tiene anemia. Se supone que si tiene anemia, tiene menor masa globular, por lo tanto, el hematocrito va a estar abajo, va a estar disminuido. Pero, ¿qué pasa si el paciente está hemoconcentrado porque está deshidratado? Si el paciente está deshidratado, el plasma o el sobrenadante va a disminuir y falsamente la relación plasma globular va a estar mucho más aumentada que lo real, ¿verdad? Entonces no se vale que en un paciente que tiene anemia, ¿sí? Cuando existe deshidratación, el valor de hematocrito, ¿sí? Sea el que nos permita establecer el diagnóstico de anemia. Por otra parte, si nosotros estamos hemodiluidos, como por ejemplo en la mayor parte de los pacientes que están hospitalizados, reciben grandes cantidades de suero, ¿sí? De solución fisiológica, por ejemplo. Por lo tanto, estamos aumentando la volemia a expensas del volumen plasmático. Por lo tanto, falsamente, el hematocrito en un paciente hemodiluido va a estar mucho más bajo que lo normal, sin que eso signifique que el paciente va a tener anemia, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea cómo debemos correlacionar el hematocrito con diferentes situaciones clínicas. Muy bien. Para que ustedes vean las diferencias entre el recién nacido y entre mujeres y varones dentro de las cifras de normalidad. Los recién nacidos tienen mayor cantidad de hemoglobina y hematocrito que, por ejemplo, las mujeres y hombres adultos. Y esta es la diferencia entre hombres y mujeres. Miren, los varones tenemos 16 y las mujeres 14 dentro de ese rango de normalidad. Les había dicho que la diferencia depende del estímulo que ejercen los andrógenos a nivel de la médula ósea, induciendo eritropoiesis. Hablaremos de los índices matimétricos. ¿Qué son los índices matimétricos? Los índices matimétricos, ¿sí? Son cálculos que realiza, ¿sí?, el citómetro de flujo en función del tamaño, del color, de la cantidad y del hematocrito, de la cantidad de glóbulos del hematocrito. El volumen globular medio, o BGM, establece el tamaño o el volumen individual de cada glóbulo rojo y se mide en femtolitros y oscila en general de 80 a 100 femtolitros. Cuando tienes menos de 80, el glóbulo rojo es chiquito. Cuando tienes más de 100, el glóbulo rojo es grande. Por lo tanto, se habla de microcitosis o de macrocitosis. Pero si el volumen globular medio está dentro del rango de normalidad, se llama normocitosis. La hemoglobina corpuscular media se mide en picogramos y evalúa el color individual del glóbulo rojo dependiendo la cantidad de hemoglobina dentro de cada glóbulo rojo y se establece en picogramos y oscila entre 27 a 32 picogramos. Si nosotros tenemos glóbulos rojos pálidos con menos de 27 picogramos, a eso se llama hipocromía. Y tenemos más de 32 picogramos, hipercromía. Y de 27 y 32, normocromía. ¿Por qué es importante
evaluar el volumen globular y la hemoglobina corpuscular media, porque son los primeros índices que nos van a permitir establecer el diagnóstico inicial y diferencial de los diferentes tipos de anemia. Cuando nosotros tenemos anemia y no tenemos, ¿sí?, los valores de volumen globular medio y hemoglobina corpuscular media, difícilmente vamos a establecer en forma inicial la causa de la anemia. La concentración de hemoglobina corpuscular media es un valor porcentual que oscila entre 30 y 34%. Antes se hacían cálculos mediante estas ecuaciones. Por ejemplo, la concentración de hemoglobina corpuscular media, hemoglobina sobre hematocrito por 100, el volumen globular medio, que es el tamaño del glóbulo rojo hematocrito por el porcentaje de eritrocitos por 10, y la hemoglobina corpuscular media, hemoglobina sobre el porcentaje número de eritrocitos por 10. Pero estos parámetros calculados mediante estas ecuaciones son inexactos. Es mucho mejor que el citómetro de flujo nos brinde los valores exactos de los diferentes índices hematimétricos. ¿Por qué es importante evaluar los índices hematimétricos? Porque la única forma de establecer el diagnóstico inicial y la clasificación morfológica inicial de un paciente que tiene anemia es a través de evaluación de los índices hematimétricos. Y el índice hematimétrico más importante es el volumen corpuscular medio. Acuérdense, 80-100. Si está menos de 80, aquí es 82, pero es 80, tenemos una anemia microcítica. Si tenemos glóbulos rojos dentro de la normalidad, pero tenemos una cantidad de hemoglobina menos de 12, tenemos una anemia normocítica. Y si el volumen corpuscular medio está más de 100, una anemia macrocítica. Si nosotros no tenemos el valor de estos índices, sobre todo el volumen corpuscular medio, es improbable y muy difícil que establezcamos el diagnóstico inicial de un paciente que tiene anemia. Fuera de la hemoglobina, hematocrito, número total de glóbulos rojos y los índices hematimétricos, tenemos dos índices que son muy importantes dentro de la evaluación de la serie roja, que son el ancho de distribución de glóbulos rojos o Red Distribution Width, es decir, la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. Lo normal es de 12 a 13%. ¿Qué nos permite evaluar el ancho de distribución eritrocitaria? La uniformidad del tamaño de los glóbulos rojos. Cuanto más diferencia de tamaño existe entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo, hay anisocitosis. Y la anisocitosis aumenta el porcentaje de ADE. Entonces, si nosotros evaluamos la serie roja y vemos un ADE que tiene, por ejemplo, 19 o 20%, eso nos está indicando que hay una anisocitosis importante. Y eso se traduce, como les había dicho, en una diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. ¿Qué son los reticulocitos? Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes, no son glóbulos rojos inmaduros. Glóbulos rojos jóvenes que tienen, como su nombre indica, una red, es decir, todavía restos nucleares en el citoplasma. Por observación microscópica mediante tinciones supravitales, de Rye, de Hims, no es fácil ver los reticulocitos. Para eso nosotros tenemos que hacer una tinción, ¿sí?, precisa, que se llama azul brillante de crecilo. Así se llama, azul brillante de crecilo. Es una tinción especial para poder ver los reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Entonces, glóbulos rojos jóvenes. Por lo tanto, en forma indirecta, el recuento de reticulocitos evalúa la capacidad regenerativa de la médula ósea respecto a la eritropoiesis. La eritropoiesis es proceso fisiológico de formación de glóbulos rojos. Por lo tanto, en forma indirecta, está evaluando, ¿sí?, cómo se forman los glóbulos rojos. Normalmente, 1 de cada 100 glóbulos rojos normales y maduros, sin núcleo, es un reticulocito. El 1 de cada 100 es un reticulocito. Por lo tanto, el porcentaje normal de reticulocitos sería de 1%. Para poder establecer mejor la cantidad de reticulocitos cuando un paciente tiene anemia, hay que hacer una fórmula que se llama cuenta corregida de reticulocitos, que es una ecuación. Esta cuenta corregida de reticulocitos nos permite evaluar correctamente qué cantidad de reticulocitos tenemos cuando nos informa el laboratorio el número de reticulocitos. Y nos permite calcular el número de reticulocitos por el hematocrito del paciente sobre 45, que teóricamente es el hemograma normal. Si la cuenta de reticulocitos está por debajo de 0,5%, es decir, no hay reticulocitos y el paciente tiene anemia, se llama anemia arregenerativa. Es decir, hay algún problema en la fábrica, es decir, hay algún problema en la médula ósea. Pero si tienes anemia y la cuenta de reticulocitos es normal,
o está aumentada, ¿qué nos indica, chicos? Que la médula ósea está produciendo buena cantidad de glóbulos rojos y reticulocitos, pero seguramente hay algo en la periferia que está produciendo anemia. Y solamente hay dos tipos de anemia que producen, ¿sí? Anemia regenerativa con reticulocitos aumentados. La hemólisis, que es la destrucción de glóbulos rojos, y el sangrado agudo. Si hay sangrado agudo, no se altera la médula ósea trata de compensar. Si hay hemólisis y hay destrucción periférica de glóbulos rojos, la médula ósea trata de compensar de esa manera. Finalmente, tenemos la evaluación morfológica, es decir, los biólogos o los bioquímicos nos informan sobre las alteraciones en el tamaño, en el color, en la forma de los glóbulos rojos, ¿sí? Y nos informan, por ejemplo, estas situaciones. Miren, estos son los reticulocitos. Cuando vamos al microscopio y hacemos esa tinción de azul brillante, que sí lo vamos a ver glóbulos rojos, ¿sí? Que tienen restos nucleares en el citoplasma. Uno de cada 100 glóbulos rojos es un reticulocito. Aquí podemos inferir que la cantidad de reticulocitos está aumentada. Miren que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí debe haber 20 reticulocitos. Por lo tanto, en 20 debería haber más o menos uno, pero aquí hay 5 reticulocitos. En forma indirecta nos está diciendo que hay un aumento de reticulocitos, y si el paciente tiene anemia, nos está hablando de una anemia regenerativa. La anisocitosis aumenta, hemos dicho, el red distribution weight o ancha de distribución eritrocitaria. Miren, no sé si logran ver la diapositiva, se ve diferentes tamaños de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos deben ser de un mismo tamaño, pero si aquí nosotros vemos diferentes glóbulos rojos, diferentes tamaños, mejor dicho, a eso se llama anisocitosis. La diferencia de forma de glóbulos rojos se llama poiquilocitosis. Aquí hay un linfocito y estos puntitos lilas son las plaquetas. Miren, esta es la uniformidad de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos vistos al microscopio deben verse de esta manera: un halo central y un área periférico más teñido y de la misma forma y del mismo tamaño. ¿Por qué se ven así los glóbulos rojos? Porque son discos bicóncavos. Al ser discos bicóncavos, la parte central tiene un halo más, o sea, menos teñido, más transparente, y un halo periférico más teñido. Estas parecen basuritas que son, sí, plaquetas. Normalmente se debe ver 5 a 10 plaquetas por campo microscópico. Entonces, esta es la observación microscópica normal. Pero puede empezar a ver estas alteraciones morfológicas. Mire, por ejemplo, aquí glóbulos rojos, ¿sí? De diferente tamaño y diferente forma, más aplastados. Y miren, el halo central está mucho mayor. Entonces, son glóbulos rojos, ¿sí? Hipocrómicos, con anisocitosis, diferente tamaño, y poiquilocitosis. Y puede haber restos nucleares inclusive en algunos. Estos no son reticulocitos, son restos nucleares producto, por ejemplo, de alteraciones en la maduración. O podemos tener glóbulos rojos que tienen un halo central como boca. A estos se llaman estomatocitos, por ejemplo. Son alteraciones de la permeabilidad de la membrana del glóbulo rojo. O podemos ver fragmentos de glóbulos rojos, miren, glóbulos rojos fragmentados, mordidos. A estos se llaman esquistocitos. Los esquistocitos se presentan, por ejemplo, en las anemias hemolíticas microangiopáticas o en las anemias hemolíticas macroangiopáticas. Por ejemplo, esos pacientes que tienen prótesis valvulares mecánicas y que van machacando y destruyendo glóbulos rojos al paso del glóbulo rojo por las prótesis valvulares disfuncionales. Por ejemplo, los maratonistas, sí, que trituran los glóbulos rojos a nivel de las plantas de los pies. Pero hay enfermedades como, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica, que es una microangiopatía donde se observan esquistocitos. Miren, glóbulos rojos estrellados se llaman acantocitos o crenados. ¿Sí? Estos glóbulos rojos se observan, por ejemplo, en los pacientes que tienen uremia. ¿Y cuando se presenta uremia? En la insuficiencia renal crónica. Para que ustedes vean cómo la morfología nos ayuda inicialmente a establecer el diagnóstico de algunas entidades sistémicas. Podemos tener glóbulos rojos en forma de renacuajos, miren. Sí, glóbulos rojos. A estos se llaman células falciformes o sickle cells, es decir, células que se presentan en una anemia hemolítica por, sí, alteraciones en la hemoglobina, en la síntesis de hemoglobina. Se llama anemia de células falciformes o drepanocitos, es la drepanocitosis. O miren, glóbulos rojos muy hipocrómicos y microcíticos. Pero lo que nos llama la atención, por ejemplo, aquí son células en blanco de tiro. Miren acá, acá, se llaman dianocitos. Los dianocitos o células en blanco de tiro se observan, por ejemplo, en las hepatopatías. Pero en algunas enfermedades
donde existe microcitosis y hipocromía y células en blanco de tiro, se habla de talasemia. O tenemos glóbulos rojos en forma elíptica, la eliptocitosis hereditaria, ¿sí? Glóbulos rojos como huevos. Nunca se deben ver estas células que son precursores de los glóbulos rojos. Los precursores de glóbulos rojos se llaman eritroblastos o normoblastos. La presencia de un eritroblasto en sangre periférica nos hace pensar, por ejemplo, en una anemia hemolítica. Porque si se están destruyendo los glóbulos rojos, la médula ósea no solamente produce un aumento de reticulocitos, sino que empieza a sacar glóbulos rojos nucleados inmaduros, que se llaman eritroblastos. O, por ejemplo, la presencia de eritroblastos nos hace sospechar, además de una ocupación de la médula ósea o mieloptisis, lo que ocurre, por ejemplo, en una metástasis o en una leucemia aguda o en una leucemia crónica, donde los glóbulos rojos inmaduros empiezan a salir a la periferia porque la médula ósea está ocupada por células extrañas o células ajenas. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la interpretación de la serie blanca. La serie blanca o la serie leucocitaria. La serie blanca evalúa 3 parámetros. Número total de glóbulos blancos, el recuento diferencial y la observación microscópica. El número total de glóbulos blancos debe oscilar entre 5 a 10.000 por microlitro, pero más importante que el número de glóbulos blancos es el recuento diferencial. Porque cuando hablamos de glóbulos blancos no nos referimos a un solo tipo de células, sino a estas células maduras que están en sangre periférica. Los glóbulos blancos se dividen morfológicamente en polimorfonucleares o granulocitos y en mononucleares o agranulocitos. Acá tenemos los neutrófilos segmentados, los eosinófilos que tienen gránulos de color naranja, los basófilos que tienen color púrpura o color lila, y los monocitos y los linfocitos, monocitos precursores de macrófagos, y los linfocitos relacionados con inmunidad específica. Por observación microscópica y por observación mediante citometría de flujo, no podemos evaluar la función y tampoco podemos establecer qué tipo de linfocito es, si un linfocito B o linfocito T. Simplemente estamos cuantificando y diferenciando, ¿sí?, el porcentaje y la cantidad total de los elementos formes, ¿sí?, de la serie blanca. Normalmente, ¿sí?, en la mayor cantidad está representado por los segmentados neutrófilos. Le siguen los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos y eventualmente las bandas o caillos de neutrófilos. Pero más que el valor porcentual nos interesa el valor numérico real, porque es el valor numérico real el que nos va a permitir establecer qué alteraciones numéricas tenemos en cada uno de estos glóbulos blancos. ¿Por qué no es importante o por qué el valor porcentual no es tan importante como el valor numérico? Porque, por ejemplo, vemos que hay pacientes que tienen leucopenia. Miren, la cantidad de leucocitos totales, hemos dicho, oscila entre 5 a 10.000. Si tienes menos de 5.000, a eso se llama leucopenia, ¿verdad? Aquí tenemos leucopenia. Pero esta leucopenia había sido causada por una disminución de neutrófilos. Si disminuyen los neutrófilos, que son las células que en mayor cantidad están representando el número total de leucocitos, esto obviamente va a invertir la relación porcentual. No porque haya disminución de neutrófilos va a aumentar el número de linfocitos. Aquí hay una linfocitos relativa, ¿verdad? Porcentual. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que al disminuir los neutrófilos hay un aumento porcentual de linfocitos sin que esto represente una verdadera linfocitosis. Si nosotros hacemos una regla de 3, es decir, 2.000 es el 100% y el 80% de linfocitos representa 1.600 linfocitos, más bien en lugar de haber una linfocitosis, más bien hay una linfocitopenia, ¿verdad? Por eso el valor porcentual, chicos, no es tan importante. ¿Qué es importante? El valor numérico. Por ejemplo, se habla recién de linfocitosis cuando hay más de 5.000 linfocitos por microlitro. Y aquí, aunque haya 80% de linfocitos y aunque haya el 100% de linfocitos, no va a haber linfocitosis. Porque por definición, nuevamente lo repito, linfocitosis es el valor numérico por encima de 5.000. Por lo tanto, no nos interesa tanto el valor porcentual, sino el valor numérico real. Otra situación que debemos tener en cuenta es la presencia en algunos casos de reacción leucoeritroblástica. Normalmente en sangre periférica debe haber solo y exclusivamente células normales, ¿sí? Células maduras.
es decir, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos y alguna banda o callado. La presencia de estas células anormales, inmaduras, como eritroblastos, o mielocitos, metamielocitos, o mayor cantidad de bandas o callados de promielocitos, se habla, o sea, la presencia de estas células habla de una reacción leucoeritroblástica que no es normal. Cuando nos informan una reacción leucoeritroblástica en sangre periférica, hablamos de tres situaciones. Si hay mucha cantidad de eritroblastos, que son glóbulos nucleados, anemia hemolítica. O bien, después del daño medular por quimioterapia o radioterapia o por una sustancia tóxica, empieza a haber presencia de células inmaduras en sangre periférica, recuperación medular. Pero, ojo, si observamos, por ejemplo, eritroblastos, mielocitos o metamielocitos en sangre periférica, también tenemos que pensar en mieloptisis. ¿Qué es la mieloptisis? La ocupación de la médula ósea por células extrañas anormales, una leucemia, una metástasis de un cáncer de próstata, de un cáncer de mama, una, una infiltración por células de linfoma, o simplemente una leucemia, ¿sí? Entonces, reacción leucotrioblástica implica estas tres situaciones. Cuando hablamos de leucocitosis, cuando hay más de 12.000 leucocitos, en general todo y nada produce leucocitosis. La leucocitosis generalmente está relacionada con infecciones bacterianas, infecciones virales, intoxicaciones, pero también hemorragia aguda, hemolis aguda, necrosis tisular, infarto de miocardio, quemaduras extensas, o situaciones fisiológicas. El simple ejercicio, acuérdense, los glóbulos blancos o los leucocitos, ¿sí? Circulan marginalizados en la circulación. Entonces, el ejercicio intenso desmarginaliza y puede producir leucocitosis. O bien, ¿sí? Medicamentos, como por ejemplo los corticoides. Es también importante evaluar la leucocitosis cuando existen, por ejemplo, padecimientos mieloproliferativos, pero en general, todo y nada produce leucocitosis. Entonces, cuando hay leucocitosis, puede ser un fenómeno simplemente reactivo. Leucopenia, menos de 4.000 leucocitos. ¿Sí? La principal causa de leucopenia, medicamentos, especialmente analgésicos, los AINES, exposición a radiación ionizante, enfermedades hematológicas primarias, aplasia medular, anemia perniciosa. El síndrome de Félix es la sucesión de artritis reumatoidea, más esplenomegalia, más leucopenia con neutropenia. O enfermedades metabólicas por almacenamiento de esfingolípidos, enfermedad de Gaucher. Pero especialmente medicamentos e infecciones por leucopenia. Muy bien, empecemos a hablar de los trastornos de cada una de las series de glóbulos blancos. Neutrofilia, el aumento de neutrófilos por más de 7.000. Generalmente la neutrofilia implica también lo mismo que la leucocitosis, porque el 70% de los leucocitos está representado por los neutrófilos. Generalmente, la neutrofilia es una respuesta apropiada frente a estímulos externos. Generalmente la neutrofilia y la leucocitosis puede ser por infecciones, tabaquismo, procesos inflamatorios, fármacos, intoxicaciones, esplenotomía, hemorragias, o bien en neoplasma hematológico, pero principalmente infecciones y fármacos. Puede haber trastornos primarios de la médula ósea que producen neutrofilias primarias. Generalmente son neutrofilias de tipo congénito, neutrofilia hereditaria, las leucemias agudas y crónicas, trastornos mieloproliferativos que más bien producen neutrofilia. Neutropenia, cuando hay menos de 1.500 neutrófilos totales. Y la neutropenia puede ser leve, moderado o grave, dependiendo del número de neutrófilos. Se considera grave cuando hay menos de 500 neutrófilos, moderada entre 500 y 1.000, y más de 1.000, una neutropenia, ¿sí? Leve. Realmente, desde el punto de vista clínico, las neutropenias moderadas y neutropenias graves producen susceptibilidad de infecciones. ¿Cuáles son las tres principales causas de neutropenia? Para que no se olviden. Cuando hay leucopenia o neutropenia, primero, disminución de la producción de neutrófilos, fármacos, las leucemias, la aplasia medular o un déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Es un problema de producción. O puede haber neutropenia periférica, destrucción o eliminación, especialmente enfermedades autoinmunes, el lupus o fármacos que inducen autoinmunidad, o el hecho de que haya depresores medulares, los alquilantes y los antimetabolitos pueden producir destrucción o eliminación acelerada de neutrófilos, o reacciones idiosincráticas, especialmente a fármacos. Cualquier fármaco puede producir una reacción idiosincrática que induzca a una destrucción periférica de neutrófilos mediante mecanismos autoinmunes. Y el tercer mecanismo que produce neutropenia es un aumento de la utilización de en la periferia, especialmente infecciones sepsis. Por eso las sepsis y las infecciones, en lugar de producir leucocitosis, más bien producen leucopenia o neutropenia porque están utilizando mayor cantidad de neutrófilos.
Cuando hablamos de eosinofilia, cuando hay más de 500 eosinófilos totales, no el valor porcentual, el valor numérico. Y generalmente la eosinofilia está relacionada con enfermedades alérgicas, infestaciones por parásitos, padecimientos cutáneos, enfermedades gastrointestinales inflamatorias, CUS y colitis ulcerativa, vasculitis, especialmente granulomatosas de Becker, el síndrome Shure-Stroke, son vasculitis necrotizantes, o enfermedades hematológicas clonales, ¿sí? Algunas, ¿sí? Involucradas en leucemias de tipo mieloide, por ejemplo, la leucemia M4 eosinofílica o los síndromes mieloproliferativos. La basofilia es muy rara cuando hay más de 500 eosinófilos totales, ¿verdad? Muy rara, porque normalmente 1% de las células en serie periférica está representada como basófilos. Tenemos especialmente los síndromes mieloproliferativos, ¿sí? Y son 4 los síndromes mieloproliferativos. Cuando vemos basofilia, aumento de basófilos, vamos a pensar en leucemia mieloide crónica, polistemia vera, metaplasia mieloide la sinusitis crónica, la enfermedad de Hodgkin, algunas anemias hemolíticas, la urticaria, las infecciones virales también pueden aumentar los basófilos. Linfocitosis, linfocitopenia. ¿Cuándo hablamos de linfocitopenia? Cuando hay menos de 3.000 linfocitos. ¿Y cuáles son las causas de linfocitopenia? Las principales son linfocitopenia aguda y linfocitopenia crónica. Miren, todas estas causas infecciones virales. La principal causa de linfocitopenia, especialmente influenza, hepatitis, la infección por COVID puede producir linfocitopenia. El ayuno, el estrés, el uso de corticoides, obviamente quimioterapia y radioterapia para enfermedades neoplásicas va a producir linfocitopenia. Linfocitopenia crónica, el HIV, infecciones virales crónicas, la tuberculosis viral, ¿sí? O inmunodeficiencias hereditarias, síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de George con disminución de linfocitos T, por ejemplo. Cuando hablamos de linfocitosis, habíamos dicho cuando hay más de 5.000 linfocitos totales. También la linfocitosis acompaña a infecciones virales, especialmente influenza, tosferina, parotilitis, la varicela, el virus de herpes simple. Algunas infecciones bacterias como la tuberculosis producen linfocitosis y obviamente las leucemias de estirpe linfoide con aumento, por ejemplo, de linfocitos maduros, la leucemia linfocítica crónica y la linfoblástica aguda. En algunos casos de linfocitosis puede observarse linfocitosis con linfocitos reactivos, especialmente cuando nos dicen la morfología que hay linfocitos con linfocitos reactivos o linfocitos atípicos, que no son inmaduros, vamos a pensar en infecciones virales. El principal representante es la mononucleosis infecciosa. Monocitosis cuando hay más de 800 monocitos por microlitro, especialmente infecciones por gérmenes intercelulares, micobacterias, leishmaniasis, toxoplasmosis, listeriosis, convalescencia de infecciones bacterianas, neutropenia congénita grave, o cuando hay daño de la médula ósea, puede ser el primer signo de recuperación de una neutropenia, ¿sí? Después de que hemos dañado la médula ósea por ejemplo, con quimioterapia y radioterapia, el primer signo de recuperación puede ser la aparición de o el aumento de monocitos. Y algunas neoplasias hematológicas clonales, especialmente de tipo monocitoide. Y está la morfología, bien. Aquí se ven los neutrófilos segmentados normales. Pero aquí vamos a ver otro neutrófilo multisegmentado. Neutrófilos multisegmentados anormales, por ejemplo, en una mielodisplasia o en una deficiencia de vitamina B12. O neutrófilos o segmentados, oligosegmentados en una mielodisplasia. O podemos ver células anormales, miren, mononucleares. A estos se llaman blastos. Son células inmaduras circulantes de serie blanca, que normalmente no se deben ver en sangre periférica. Espero que no se corte. El Zoom que tengo es un Zoom ilimitado, pero creo que por error hemos solamente planificado la clase para 1 hora y hemos perdido 15 minutos. Si se corta, esto lo vamos a llevar mañana. ¿Está bien? Finalmente, evaluamos la serie plaquetaria, chicos. ¿Qué evaluamos en la serie plaquetaria? El número de plaquetas, los histogramas de distribución de volúmenes plaquetarios y la morfología plaquetaria. El número de plaquetas debe oscilar entre 150 a 500.000 plaquetas, menos de 150.000 trombocitopenia, más de 500.000 trombocitosis. Luego tenemos el tamaño de plaqueta y la morfología plaquetaria. Entonces, ¿qué alteraciones vemos en el número de plaquetas? La trombocitopenia y la trombocitosis. Menos de 100.000 plaquetas, trombocitopenia. Más de 500.000 plaquetas, trombocitosis. Cuando vemos trombocitopenia, hay 3 grandes causas de trombocitopenia. Producción insuficiente, destrucción o consumo aumentado y almacenamiento adecuado o secuestro. Producción insuficiente, problemas en la médula ósea. Pueden ser hereditarias y pueden ser adquiridas.
hereditarias muy raras, que son enfermedades hematológicas primarias que alteran la producción de plaquetas, pero especialmente las alteraciones adquiridas, la aplasia medular, los antineoplásicos, infecciones virales que disminuyen la proliferación de plaquetas, la anemia medulosa por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, o la infiltración de la medulosa, leucemias y linfomas, que alteran la producción a nivel medular. La destrucción puede ser periférica, inmunológica y inmunológica. Enfermedades inmunológicas que destruyen. Aquí se producen las plaquetas normalmente, pero se destruyen en la periferia por mecanismos autoinmunes, especialmente asociadas a SIDA, enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, la púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune, medicamentos, la heparina, la púrpura post-transfusional, los medicamentos, miren, todos los medicamentos que pueden producir trombocitopenia autoinmune o mecanismos no inmunológicos de destrucción periférica. Tenemos enfermedades, eso vamos a ver más adelante, donde se consumen las plaquetas. La púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico y todo lo que está asociado a las microangiopatías. Es decir, consumo de plaquetas con formación de microtrombos y consumo de plaquetas con formación de trombos o microtrombos en la periferia. La preeclampsia, la coagulación intravascular diseminada, produce destrucción y consumo periférico de plaquetas por mecanismo no inmunológico. Finalmente, el almacenamiento inadecuado, el hiperesplenismo y los hemangiomas gigantes. El hiperesplenismo que secuestra plaquetas y los hemangiomas gigantes, ¿sí? Que son hemangiomas cavernomatosos que se encuentran en el vaso o en el hígado y que obviamente van a secuestrar plaquetas. Por lo tanto, chicos, cuando hay trombocitopenia, falta de producción, destrucción o consumo periférico y secuestro. Cuando hay trombocitosis, ¿sí? Se habla de trombocitosis cuando hay más de 500.000 plaquetas. Y estas son las principales causas de trombocitosis. Síndromes mieloproliferativos, ¿sí? Como polistemia vera, trombocitosis esencial. Después de la esplenectomía, porque se quita el lugar donde se destruyen las plaquetas, la artritis reumatoidea es una de las causas de trombocitosis. No se conoce muy claramente por qué la anemia ferropénica produce trombocitosis y la pancreatitis crónica. Muy bien, vamos a hablar del volumen plaquetario medio que oscila entre 8 y 12 femtolitros, es decir, el tamaño de la plaqueta. Y realmente el tamaño de la plaqueta es inversamente proporcional al recuento plaquetario. Y hay 5 categorías de tratados plaquetarios que tenemos que hacer la correlación con el volumen plaquetario medio. Miren, por ejemplo, tenemos trombocitopenia con volumen plaquetario alto. Cuando tenemos esta correlación de disminución de plaquetas, pero las plaquetas generalmente son gigantes, vamos a hablar de trombocitopenia autoinmune o algunas entidades donde se observa plaquetas gigantes por anormalidades genéticas, el síndrome de Bernard-Sodier, o, por ejemplo, en el embarazo, lo que cursa con una toxemia gravídica, una eclampsia o una preeclampsia. O plaquetas disminuidas con volumen plaquetario bajo, aplasia medular, anemia megaloblástica y presbinismo. O puedes tener un recuento de plaquetas normales, pero el volumen plaquetario está alto, talasemia, aminofibrosis. Recuento plaquetario alto con volumen plaquetario normal, una trombocitosis reactiva. Esto es importante. Por ejemplo, podemos tener 500.000 plaquetas, pero las plaquetas son chiquitas, es decir, con un volumen plaquetario normal. Hay una trombocitosis reactiva. Después de esplenectomía o una leucemia mieloide crónica, puede haber trombocitosis, aumento del número de plaquetas, con plaquetas de tamaño alto. Entonces tenemos que saber correlacionar esto. Finalmente está la observación microscópica. Puede haber, por ejemplo, grumos plaquetarios. ¿Se acuerdan? Les había dicho que el anticoagulante con el que se hacen los hemogramas se llama LTA. El LTA puede producir grumos plaquetarios, de manera que puede producir una pseudotrombocitopenia. ¿Sí? Siempre hay que hacer observación microscópica cuando hay trombocitopenia, porque puede ser una falsa trombocitopenia por agregados plaquetarios. O en algunos casos donde existe fragmentación de glóbulos rojos, pueden ser contados estos glóbulos rojos fragmentados como si fuesen plaquetas. Es una falsa trombocitosis. Y siempre debe haber correlación con el volumen plaquetario medio. Miren, aquí por ejemplo hay una pseudotrombocitopenia, porque todo ¿sí? Está formando grumos plaquetarios. Y esto en sangre periférica, cuando pasa por el citómetro, no son contadas estas plaquetas, porque están en forma de grumos, y hay una pseudotrombocitopenia. O tenemos plaquetas gigantes, miren, estos son los glóbulos rojos, y hay una plaqueta gigante, un volumen plaquetario medio alto. Cuando vemos plaquetas gigantes, son plaquetas jóvenes. O podemos ver una trombocitopenia, les había dicho que en sangre periférica, por cada campo microscópico debe haber uno
debe haber 5 a 10 plaquetas por campo. Aquí no vemos ninguna, entonces aquí hay una trombocitopenia. Finalmente, miren, vamos a evaluar un hemograma. ¿Qué es lo importante, chicos? La serie roja. Dentro de la serie roja, ¿qué es lo importante? La cantidad de hemoglobina, ¿verdad? Normalmente, esta es la serie roja. El elemento más importante es la hemoglobina. Normalmente la hemoglobina oscila entre 12 a 16. Aquí tenemos 7.8. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Anemia, ¿verdad? En este hemograma vemos anemia, 7.8 gramos por decilitro. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? El hematocrito. Hemos dicho 3 veces el valor de hemoglobina. 7 por 3, aquí, 8 por 3, 24. Más o menos hemos dicho, en forma somera, el hematocrito debe representar 3 veces el valor de la hemoglobina. Pero más importante que el hematocrito son los índices hematimétricos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración y el ADN. ¿Cuánto es normalmente el BCM? 80-100. Aquí tenemos 59, por lo tanto es una anemia con microcitosis. La hemoglobina corpuscular media oscila en 27 a 32. Aquí tenemos 17. Por lo tanto, tenemos hipocromía. Tenemos una anemia microcítica hipocrómica. ¿Cómo está el ancho de distribución eritrocitaria? 22, ¿verdad? Lo normal es 11 a 13. Por lo tanto, aquí hay mucha anisocitosis. Vamos a ver los glóbulos blancos. ¿Cuántos glóbulos blancos tenemos normalmente aquí? 5.600. ¿Nos interesa el valor porcentual? Sí, pero más importante, el valor numérico. 3.400 granulocitos neutrófilos, 1.600 linfocitos y 600 monocitos. No hay no hay leucopenia, no hay neutropenia, no hay linfocitopenia y los monocitos son normales. El número de plaquetas, miren, aquí hay 514.000 plaquetas que hemos dicho que hay acá. Trombocitosis. ¿Cómo está el volumen plaquetario medio? Normal, oscila entre 7 y 11. Cuando hay trombocitosis con volumen plaquetario normal, ¿a qué nos habíamos referido? Miren, trombocitosis como un volumen plaquetario normal, una trombocitosis reactiva. Por lo tanto, aquí debe haber una trombocitosis reactiva por un fenómeno inflamatorio probablemente. Y es una anemia hipocrómica microcítica. Más adelante vamos a ver que cuando hay anemia hipocrómica microcítica hay 4 causas: neutropenia, enfermedad crónica, talasemia e intoxicación por plomo. En la anemia ferropénica hay una trombocitosis reactiva. Por lo tanto, este hemograma con anemia hipocrómica microcítica con trombocitosis reactiva nos orienta a pensar con anisocitosis en una anemia ferropénica. Pero ahorita no vamos a hacer diagnósticos, simplemente quiero que aprendan a describir anemia hipocrómica microcítica con trombocitosis reactiva probablemente. Este otro hemograma, hemoglobina 10.4, hay anemia. Hematocrito 31, correlación. BGM 87, HCM 29, una anemia normocítica, normocrómica, ¿verdad? ¿Cómo está la serie blanca? 6.600 leucocitos, 2.600 linfocitos, 200 monocitos, 3.800 neutrófilos. ¿Cuántas plaquetas? 296.000 plaquetas con un volumen plaquetario normal. Aquí hay una anemia normocítica, normocrómica. ¿Qué nos interesa ver acá? Los reticulocitos. Si los reticulocitos están bajos, sería una anemia regenerativa. Si los reticulocitos están normales o altos, anemia regenerativa. Pues simplemente estamos describiendo. Vamos a este otro hemograma. Hemoglobina 7.6, anemia. Hematocrito 22. BGM 83, HC 28, anemia normocítica, normocrómica. AD 16. Hay mucha anisocitosis, ¿verdad? ¿Cuántos leucocitos totales hay? 1.0 por 10 a 3. 1.000 leucocitos. Hay leucopenia. Y miren el valor numérico. ¿Cuántos neutrófilos? 400 neutrófilos. Una neutropenia grave. Menos de 500. ¿Cuántas plaquetas? 77 por 10 a 3. 77.000 plaquetas con un volumen plaquetario normal. ¿Qué hay acá? Pancitopenia. ¿Dónde estará el problema? Probablemente en la médula ósea. Miren. Si vamos a evaluar la trombocitopenia, hemos dicho hay 3 causas de trombocitopenia: falta de producción, destrucción y consumo, y secuestro. Probablemente la trombocitopenia es por falta de producción, porque hay anemia y hay leucopenia. Otro hemograma. Miren, 3.4 de hemoglobina, 10 de hematocrito, 600 leucocitos y 17.000 plaquetas, con 0.1% de reticulocitos. Es una anemia regenerativa, hay una pancitopenia. Vamos a esto. Aquí hay otro hemograma, hemoglobina 9.7, anemia, hematocrito 21,
el BGM 115 y el HCM 52. El BGM normalmente es de 80 a 100. Aquí hay macrocitosis e hipercromía, ¿verdad? Con leucopenia, 3.600 leucocitos. Aquí está el valor porcentual y el valor numérico. 1.000 linfocitos, 100 granulocitos, 2.500 neutrófilos. ¿Y cuántas plaquetas? 221.000 plaquetas. Esta es una anemia macrocítica hipercrómica con leucopenia, sí, con leucopenia moderada y neutropenia moderada. Reticulocitos, 5%. Miren, es una anemia regenerativa con macrocitosis. Vamos a aprender a interpretar más adelante. ¿Qué puede estar pasando aquí? Una anemia por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, caracterizada por anemia por megaloblastosis, por macrocitosis e hipercromía. Finalmente, miren este hemograma. Hemoglobina 13.2, normal. Hematocrito 38, normal. BGM 88, normal. HCM 30, normal. Ancho de distribución eritrocitaria, un poquito de anisocitosis. Glóbulos blancos 9.9 por 10 a la 3, 9.900. Linfocitos 3.3, 3.300. Granulocitos 6.100 neutrófilos. ¿Cuántas plaquetas tenemos aquí? 3 por 10 a la 3. Lo normal, 150 a 500.000, 3.000 plaquetas. ¿Qué cosa hay aquí? Trombocitopenia severa, grave. Causa de trombocitopenia, falta de producción. ¿Ustedes creen que es una falta de producción porque no hay anemia y leucopenia? No. Tenemos las dos otras posibilidades, destrucción o consumo o secuestro. Probablemente destrucción o consumo. Hay que ver si es inmunológica o no inmunológica, ¿verdad? Muy bien. No sé si tienen preguntas. Chicos, ¿están presentes ahí o todos están ausentes?